A ver, nos podemos imaginar lo que es proponer que el Sol no es un dios, sino una simple roca al rojo vivo, y hacerlo además en una ciudad que lo adora. Pues bueno, esa fue la increíble audacia de Anaxágoras, un filósofo con unas ideas pero tan revolucionarias que le costaron la libertad y casi la vida. Vale, vamos a pararnos un momento aquí. Esta acusación, que Bertrand Russell resume perfectamente, es lo que acabó con Anaxágoras en una prisión de Atenas. Y es que, claro, no estaba presentando solo una teoría de astronomía, no, que va, era una blasfemia en toda regla. Y ahí, justo ahí, está la clave para entender la tremenda tensión que su pensamiento provocó en la Atenas de la época. Es que su vida fue de verdad extraordinaria. Nació en Jonia, que era, el epicentro del pensamiento presocrático. Y fíjate, renunció a toda su herencia familiar solo para dedicarse a la ciencia. Hacia el 480 a.C. se planta en Atenas y se convierte, nada menos, que en el primer filósofo en llevar todas estas ideas nuevas a la ciudad. Allí se hizo muy amigo del gran Pericles. Pero claro, eso también le granjeó la enemistad de sus rivales. Y al final, pasó lo que pasó. Acabó en la cárcel y luego en el exilio. Pero es que incluso allí, a pesar de todo, el hombre va y funda una escuela y sigue con su trabajo hasta el final de sus días. Hay que situarse en el momento. Anaxágoras llega a Atenas justo en su edad de oro. Estamos hablando de una ciudad que era un hervidero, la cuna de la democracia, del arte. Pero, y esto es muy importante, también era una sociedad profundamente religiosa. Su amistad con Pericles, claro, lo colocó en el centro mismo del poder. Pero sus explicaciones tan racionales sobre los fenómenos naturales, chocaron de frente, pero de frente con las creencias de toda la vida. A ver, tratemos de imaginar la audacia que suponía esto. En una ciudad donde un eclipse era un presagio de los dioses, una señal divina, va Anaxágoras y dice que no, que es algo tan simple como la sombra de la Tierra o la de la Luna. Y no se quedó ahí. Fue más allá y propuso que la Luna en realidad no tiene luz propia, que lo que hace es reflejarla del Sol. O sea, esto ya no era solo ciencia, esto era un desafío en toda regla a los mismísimos cimientos de la religión oficial. Pero bueno, que nadie piense que Anaxágoras solo miraba al cielo. ¡Qué va! Se metió de lleno en uno de los dilemas filosóficos más profundos de su tiempo, un auténtico rompecabezas que traía de cabeza a sus predecesores. Y el problema era que había como un universo dividido. Por un lado, lo que nos dicen nuestros sentidos, que el mundo está lleno de variedad, de cambio constante, que las cosas nacen, crecen y al final mueren. Pero por otro lado, estaba la lógica de los eleatas, como Parménides, que era aplastante. Decían, la verdadera realidad tiene que ser una, eterna, inmutable. Nada puede salir de la nada. Entonces, ¿cómo se reconciliaba esto? Y esa es la gran pregunta, la pregunta del millón que Anaxágoras se propuso responder. Vamos a ver, si nada se puede crear ni destruir de verdad, ¿de dónde sale la madera y la carne y los huesos? O algo más cercano, ¿cómo es posible que la comida que comemos se transforme en parte de nuestro cuerpo? El reto, desde luego, era enorme. Y aquí es donde Anaxágoras saca su primer as de la manga. Su solución es brillante, una teoría de la materia totalmente nueva, radical para la época. Su postulado es que rompía con todo lo que se había dicho antes. Ya no se trataba de los 4 elementos básicos de Empédocles, no. Él hablaba de un número infinito de semillas, o como las llamó Aristóteles después, homeomerías. Es decir, que cada sustancia del universo, da igual, oro, madera, pelo, hueso, lo que sea, tiene sus propias partículas, que son únicas e infinitamente divisibles. Y con esto llegamos a su frase más famosa, que es la que lo explica todo, la clave de bóveda. En todo hay una porción de todo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues básicamente que cada objeto que vemos, por muy simple que parezca, en realidad contiene una mezcla de todas las semillas que existen. Un trozo de pan, por ejemplo, no es solo pan. Dentro tiene semillas de pelo, de hueso, de agua, hasta de oro. Lo que pasa es que lo llamamos pan porque las semillas de pan son las que más abundan, las que predominan. Así que el punto crucial es el cambio es posible. Cuando comemos pan y nuestro cuerpo produce pelo, no es que el pan se transforme en pelo por arte de magia, no. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo es lo bastante listo como para extraer y reagrupar las semillas de pelo que ya estaban ahí, en el pan. O sea que nada se crea, nada se destruye, solo se mezcla y se separa. Un auténtico golpe de genio que de repente resolvía el gran puzzle de Parménides. Pero claro, aquí faltaba una pieza. Si al principio todo era una mezcla de semillas, ¿qué fuerza, qué principio puso todo eso en movimiento y le dio un orden? Y aquí es donde entra en juego su concepto más famoso y también más influyente. Anaxágoras introduce el nous, la mente. Ojo, es súper importante entender esto. Este nous no es un dios creador, no es la providencia.
Es más bien una fuerza externa, una inteligencia pura, abstracta, y su única función es dar el pistoletazo de salida, iniciar el movimiento. Es infinita, es autónoma, y a diferencia de todo lo demás, no está mezclada con nada, y por eso, precisamente, puede dominar la materia. Y el proceso es fascinante, es algo puramente mecánico. El nous, la mente, simplemente da el empujón inicial. Y a partir de ese momento son las leyes físicas, como la fuerza centrífuga de un gran remolino, un vórtice, las que se encargan de separar y ordenar el cosmos. Así se crea la Tierra en el centro, el aire y los cuerpos celestes, que para él no eran más que rocas incandescentes arrancadas de nuestro propio planeta. Una idea potentísima. Y a pesar del juicio, del exilio, de todo, el impacto de Anaxágoras en el pensamiento occidental fue sencillamente inmenso y duradero. Fue una figura clave, una especie de bisagra que sentó las bases para la ciencia y la filosofía que vendrían después. Es que su lista de logros es para quitarse el sombrero. No fue solo un filósofo, no, fue un científico en toda regla. Abrió la veda para explicar el mundo natural sin tener que recurrir a los dioses. Desarrolló conceptos de física, de astronomía e incluso de arte, como la perspectiva. Básicamente preparó el terreno para gigantes como Demócrito, Platón o Aristóteles. Y ya para ir terminando, una de sus citas más provocadoras, que le da la vuelta a todo. Mucho después, Aristóteles diría justo lo contrario, que el ser humano tiene manos porque es inteligente. Pero fijaos en la visión de Anaxágoras, que es profundamente materialista. Él sugiere que nuestra inteligencia se desarrolló precisamente gracias a que tenemos manos, gracias a nuestra capacidad para interactuar y manipular el mundo físico. Una idea que la verdad resuena con una fuerza increíble en la biología evolutiva de hoy en día. Así que Anaxágoras necesitó una mente, un principio racional, el nous, para poder explicar el orden del universo. Hoy la ciencia sigue en esa misma búsqueda, sigue buscando esta explicación. Pero claro, en lugar de una mente cósmica, ahora hablamos de las leyes fundamentales de la física, la gravedad, el electromagnetismo, las constantes universales. Pero si lo pensamos bien, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que gobierna el cosmos? Esa es la gran cuestión que nos deja Anaxágoras y que sigue resonando con fuerza después de 2500 años de historia.